Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Secretario, sírvase dar cuenta. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 87 ordinaria, celebrada el jueves 5 de septiembre del año en curso. Está a su consideración el acta. Si no hay observaciones en votación económica, consulto si se aprueba. Aprobada por unanimidad de votos. Continúe, secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la controversia constitucional 83/2017, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Constitución de la Ciudad de México, bajo la ponencia del señor ministro Lainez Potisek y conforme a los puntos resolutivos que propone. Primero, es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional. Segundo, se sobresee en la presente controversia constitucional en relación con los artículos 11, apartado 50, párrafo segundo, 18, apartado A, numeral 3, únicamente en las porciones normativas arqueológicos, así como y paleontológicos. 44, apartado A, numeral 3, en la porción normativa, la ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Y 45, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada el 5 de febrero de 2017. Tercero, se reconoce la validez de los artículos 8º, apartado B, numeral 7, en la porción normativa. La Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales velarán porque los materiales y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura física sean adaptables a las condiciones y contextos específicos de las y los alumnos, asegurando su desarrollo progresivo e integral conforme a las capacidades y habilidades personales. 9, apartados D, numeral 7 y F, numeral 3, en las porciones normativas irrenunciable, y la gestión del agua será pública y sin fines de lucro. 10, apartado B, 11, apartado I, 18, apartado A, numeral 3, con la salvedad precisada en el punto resolutivo segundo de esta ejecutoria. 35, apartado C, con la salvedad precisada en el punto resolutivo cuarto de esta ejecutoria. 36, apartados B, numeral 3, incisos A a G y C, numeral 2, inciso C. 41, numeral 1, en sus porciones normativas, la seguridad ciudadana es responsabilidad y del Gobierno de la Ciudad de México. 42, apartado C, numeral 3 y quinto transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada el 5 de febrero de 2017. Cuarto, se declara la invalidez del artículo 35, apartado C, inciso A, en las porciones normativas convencionalidad y en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e inciso B en la porción normativa y por los tratados internacionales, así como el artículo 41, numeral 1, en la porción normativa exclusiva de la Constitución de la Ciudad de México, publicada el 5 de febrero de 2017, en términos del apartado 7, numerales 2 y 3, y para los efectos precisados en el apartado octavo de este fallo. Y quinto, publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Gracias, secretario. Señoras y señores ministros, someto a su consideración los apartados de competencia, oportunidad, legitimación, causas de improcedencia y fijación de la litis. ¿Hay alguna observación? En votación económica consulto si se aprueban. Aprobados por unanimidad de votos. Ahora le pido al señor ministro Javier Lainez, ponente de este asunto, si pudiera iniciar la presentación del considerando de fondo, rogándole que pudiéramos ir especificando cada uno de los puntos, porque está muy bien dividido el estudio, para ir tomando votación separada y, en su caso, las intervenciones que tuvieran las señoras y señores ministros. Le pido que presente, por favor, el punto 1 del considerando séptimo de estudio de fondo. Muchas gracias, ministro presidente. Aclarando también que procuraré ser muy breve, puesto que una parte importante de estos artículos fueron debatidos con mucha amplitud cuando este tribunal en pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad 15/2017 relativo a precisamente a la impugnación en contra de la Constitución de la Ciudad de México. Desde luego ya quedaron sobreseídos aquellos artículos donde la Suprema Corte ya había declarado la inconstitucionalidad, por lo tanto esas porciones normativas fueron excluidas
del orden de la Constitución y únicamente tenemos que pronunciarnos sobre aquello donde se declaró la validez. Desde luego tenemos nuevos integrantes. Primero, el artículo impugnado es el artículo 9, el derecho al agua, y concretamente en la parte, es el inciso F.3, donde se señala que el agua es un bien público, social y cultural, inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. Agrega el artículo: la gestión del agua será pública y sin fines de lucro. La impugnación que se hace a este precepto es que sería invasivo de la competencia federal para legislar en materia de aguas nacionales, señaladamente al agregar adjetivos como el de irrenunciable y sobre todo al pronunciarse sobre el tipo de gestión que en la Ciudad de México sería sometida la gestión del agua, como que sea pública y sin fines de lucro. A juicio de la demandante, invade las competencias para legislar en materia de aguas nacionales e impide la aplicación de la Ley de Aguas Nacionales. Tal como lo vimos en la acción de inconstitucionalidad, el proyecto propone declarar infundado este agravio, toda vez que hay una confusión en cuanto a lo que son las aguas de jurisdicción federal y las aguas de jurisdicción local. Además de la lectura del precepto en su integridad, es evidente que se refiere a la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, que es de orden local y no federal. Sobre eso es lo que aplicarían estos preceptos y no sobre las aguas nacionales, que como todos requerimos efectivamente son del orden federal y se requiere concesión o asignación para que la federación pueda otorgar el uso de ellas. Por lo tanto, se propone declarar la validez de este precepto. Gracias, presidente. Gracias, ministro. ¿Está a su consideración? Señor ministro Luis María Aguilar. Gracias, señor presidente. Yo sustancialmente estoy de acuerdo con la propuesta de validez que se formula en este proyecto, con algunas razones diversas en el sentido del proyecto, consistentes de que desde mi punto de vista el dominio de las aguas no es relevante para la resolución de esta cuestión constitucional, pues no estamos ante un conflicto competencial común en el que el constituyente de la Ciudad de México está regulando la propiedad del agua a partir de su origen, sino que estamos ante un conflicto en el que se regula el uso y disfrute del agua como bien público, que es objeto de un derecho fundamental. En ese sentido, difiero un poco de las razones y también, además, me aparto de lo dispuesto en el párrafo 49 del proyecto, en la que se afirma lo siguiente: el constituyente de la Ciudad de México puede establecer estándares o reglamentaciones sobre cómo debe realizarse el suministro de ese recurso en la entidad federativa, pues está dentro de su esfera de atribuciones constitucionales cómo debe realizarse el suministro, y que la Ciudad de México tendría atribuciones constitucionales para concesionar el servicio de agua en la entidad federativa si así lo decidiera su Constitución. Me parece, desde mi punto de vista, que si bien pueden ser ciertas estas afirmaciones, son innecesarias para resolver este asunto y, por el contrario, pueden comprometer el criterio de esta Suprema Corte en casos futuros en que sí se haga este análisis. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor ministro. Señor ministro Medina Mora. Gracias, señor presidente. Este asunto ya lo habíamos discutido con anterioridad, sin embargo, hay un aspecto del mismo que me parece relevante. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, pero sí me parecería pertinente sugerir al señor ministro ponente si en este caso podemos precisar algunas cuestiones. Claramente, cuando la Constitución de la ciudad habla de que la gestión del agua será pública y sin fines de lucro, se refiere únicamente al servicio de agua potable para uso personal y doméstico y alcantarillado, no se refiere a otros servicios que pueden ser complementarios a esta gestión pública de la red. Está claro que la Constitución Federal, como la Ley de Aguas Nacionales, son precisas en establecer la concurrencia y, como lo dijo muy bien, no es lo mismo las aguas nacionales que el servicio público de agua potable y alcantarillado.
y en ese sentido no tengo duda de la competencia de la ciudad para poder establecer eso. Pero si no se precisa el término gestión del agua pública, me parece que no estamos delimitando qué tipo de servicios y actividades en específico serán sujetos a esta reserva o limitación con respecto al servicio que presta la Ciudad de México, porque no establece las atribuciones y responsabilidades que en la gestión del agua pudieran tener otras actividades complementarias que sí pueden ser prestadas por particulares y que tienen una excedente o una retribución económica que en términos mercantiles se llama lucro. Por ejemplo, el servicio de transporte de agua potable en pipas es un servicio reservado a la ciudad o puede ser concesionado a particulares, como de hecho sucede en nuestra ciudad con frecuencia, o el tratamiento de aguas residuales, que típicamente no son usadas como agua potable, pero podrían serlo. Es un tema estrictamente de qué tipo de tratamiento se da a estas aguas y estas pueden reciclarse en la red o no. Estos no es el servicio de distribución de agua potable en domicilio y al alcantarillado, pero son servicios complementarios donde me parece que no alcanza esta reserva o esta limitación a que la red deba tener gestión pública. Esto no está precisado, pero si no lo hacemos ahora, me parece que generamos o podríamos generar una inseguridad jurídica o, dicho de otro modo, si lo precisamos, podemos contribuir a que haya un espacio más preciso, más claro para este tipo de servicios complementarios. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Ministro González Alcántara. Muy brevemente, yo creo que la razón de ser y la explicación que encontramos en esta afirmación de que la gestión del agua será pública y sin fines de lucro es evitar una tendencia que hay a nivel internacional de privatizar todos los servicios de distribución y de agua. Y es muy clara la decisión del constituyente y en la exposición de motivos lo señalan. Por eso se refiere a la obligación de la entidad de gestionar el agua pública que sea pública y sobre todo sin fines de lucro. Desde luego que el lucro que está dentro de las concesiones y que se da a todo el aparato de distribución y venta del agua es lo que se trataba de evitar. Gracias, señor ministro. ¿Algún otro comentario? Señor ministro ponente. Cuando en la ponencia entramos a analizar este asunto, efectivamente surge toda la cuestión de si podrá ser, con base en el texto actual, concesionable o no el servicio público o servicios accesorios. No quisimos entrar a analizar este punto porque el argumento es eminentemente competencial. Entonces, al ser eminentemente competencial, no hay invalidez, porque no estamos hablando del sistema de aguas nacionales, sino de la prestación del servicio público de distribución de agua en la Ciudad de México, y corresponderá a las autoridades locales ver si concesionan o no concesionan o si esta redacción trae un impedimento o no. Ya lo veremos, es control abstracto. Si hay una ley posterior y alguien la impugna, pues tendremos que analizarlo. No obstante, en esa tesitura me parece que lo que solicita el ministro Aguilar es correcto. No nos pronunciemos, yo quitaría el 49 precisamente para que no haya contradicción. Yo no me pronuncio sobre si va a haber concesiones o no va a haber concesiones. Eso le corresponderá a las autoridades locales y nos quedamos en el plano estrictamente competencial, si les parece a ustedes, porque aquí ya hay posturas diversas en que si dejamos un margen y quien como parte del constituyente nos dice no fue la idea. Entonces, si quieren, nos quedamos en el plano eminentemente competencial. No puede ser inconstitucional porque no está invadiendo competencia de la Federación. Como se legisle luego el agua en la Ciudad de México, pues eso ya será otra cuestión, si le parece bien. Pero yo quitaría ese pronunciamiento del párrafo 49. Gracias, señor ministro. Sírvase tomar votación. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del proyecto y su modificación. Señor ministro González A Alcántara. favor del proyecto. Señor ministro Esquivel Moza. A favor del proyecto y con la modificación.
Señor ministro Franco González El Alves. proyecto modificado. Ministro Aguilar Morales. Con el proyecto modificado. Señor ministro Piña Hernández. Yo estoy con el proyecto modificado, nada más con reserva en consideraciones. Yo creo que no debe ser el 124 constitucional, sino el 4º constitucional, y es facultad concurrente. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto modificado, partiendo de la base de lo que ha explicado el ministro Lainez, de un análisis estrictamente competencial. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto modificado. Señor ministro presidente Saldívar. Con el proyecto, por razones adicionales, anuncio voto concurrente. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de 9 votos a favor del proyecto, de sentido del proyecto, de los cuales 7 expresamente se manifiestan a favor del proyecto modificado. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena en contra de la modificación, la señora ministra Piña Hernández en contra de algunas consideraciones, el señor ministro presidente Saldívar Ledo de la Rea por razones adicionales y anuncia voto concurrente. Señor ministro. Yo no voté en contra de la modificación. Perdón. Entonces, todos a favor. Sí, y con las reservas que cada uno ya invocó. Señor ministro Lainez, ¿fuera usted tan amable de presentar el punto 2 de este apartado? Son las impugnaciones relacionadas con el control constitucional en la Ciudad de México. El primer artículo impugnado es el artículo 35. La pregunta es, ¿puede la Ciudad de México regular la manera en que su Tribunal Superior de Justicia habrá de ejercer el control de constitucionalidad local? Señaladamente, en el inciso A se dice ejercer el control de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y determinar la inaplicación de las leyes o decretos contrarios a esta Constitución en las materias de sus respectivas competencias. En la acción inconstitucional 15-2017, en que se analizó el artículo 4, apartado A, numeral 6 de la Constitución local, este tribunal pleno decidió por mayoría suprimir la porción normativa convencionalidad y la referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que en este caso yo propongo, yo en ese voté en contra, pero propongo este proyecto está hecho con el criterio de la mayoría y por lo tanto yo propongo en este proyecto suprimir exactamente las mismas porciones normativas, convencionalidad y la referencia a la Constitución Federal en este apartado. Gracias, señor ministro. Yo creo que vale la pena destacar que no solo está hecho con el criterio de la mayoría, que fue de 9 votos, sino está hecho en concordancia con una decisión ya tomada por este tribunal pleno y sería delicado que si ya este pleno declaró la invalidez de porciones normativas prácticamente idénticas, ahora tuviéramos una decisión distinta porque habría una contradicción normativa complicada. Creo que esto tenemos que tomarlo en cuenta con independencia de la salvedad de criterio sobre este tema, que 2 de los integrantes, específicamente el ministro Gutiérrez, el ministro ponente Javier Lainez, votaron en contra, pero que el resto de la integración de aquel momento votamos por la invalidez de estas porciones normativas. Está a su consideración. Señor ministro Luis María. Más como una duda, señor ministro Lainez. ¿Sí? Además de las porciones que usted ya señaló claramente, convencionalidad y en los términos que establece la Constitución, que ya no estoy seguro, no recuerdo si también en la porción que corresponde a la frase y por los tratados internacionales, que está en el inciso B de este artículo 35. Al ministro. Sí, propone la invalidez. Pero no está, pero tiene razón, hay que hacerlo. Me lo estaba señalando el ministro Gutiérrez Alcántara también. No tengo inconveniente, se ajusta.
¿Qué dije? Perdón. González Alcántara. No se Viernes y preocupe, González Alcántara. es lunes, señor ministro. Pues entonces incluiría, en caso de que no esté, los tratados internacionales. Buena observación. Señor ministro Lainez, a ver, ¿hay alguna observación adicional sobre este tema? Sírvase tomar votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro, ¿qué es su opinión? Reiterando mi votación del asunto pasado, voto en contra. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Moza. A favor. Señor ministro Franco González. Yo voto a favor con reserva de criterio por la votación que tuve en el precedente, pero respeto el criterio mayoritario. Señor ministro Aguilar Morales. A favor. Entiendo que con la adición también, ¿verdad? Esa porción. Gracias. Señor ministro Peña Hernández. Yo estoy conforme a la acción de inconstitucionalidad 15/2017 por la invalidez de las porciones normativas convencionalidad y por los tratados internacionales, que son el 35C. Y también voy a votar en contra del proyecto por la invalidez del artículo 36C, arábigo 2, fracción subnumeral C, porque a mi juicio, y así lo expresé en aquella ocasión, viola el principio de corrección funcional y supremacía constitucional. Perdón que interrumpa la votación, simplemente para aclarar al Tribunal Pleno que la porción normativa de tratados internacionales sí está incluida en la invalidez propuesta. Así se desprende de la página 30 del proyecto y también de la página 62, párrafos 68 y 144. Entonces, simple, sí, señor. Brevísimamente, sí, y yo lo mencioné como duda, precisamente porque el señor ministro Lainez, al expresar su opinión, solamente se refirió a esas dos porciones. No, yo creo que vale la pena cuando surgen dudas aclararlas, porque no es asunto menor que dejemos una porción que se tendría que invalidar sin invalidar, pero simplemente para claridad del Tribunal Pleno. Continúe, secretario. Sí, señor. Señor ministro Medina Mora. A favor del proyecto. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Contra, perdón, en este punto. Igual que vote en la acción. Señor ministro presidente. Con el Saldívar. proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 7 votos a favor de la propuesta del proyecto, consistente en invalidar parcialmente el artículo 35, apartado C, incisos A, por lo que se refiere a la porción normativa convencionalidad y en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y B, en la porción que señala y por los tratados internacionales, con voto en contra de los señores ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Lainez Potisek y reserva del señor ministro Franco González Arias. Dejamos pendiente, ahora le doy la palabra, señor ministro, dejamos pendiente esta votación para la siguiente sesión en que esté el ministro Pérez Dayán, que ya en la primera ocasión en que eso se discutió había votado por la invalidez, y yo espero que con eso se pueda concretar la votación mayoritaria. Señora ministra Piña. Yo entendí que estábamos votando todo el apartado, incluido el 36, apartado C, numeral 2, inciso C, que está en el set. ¿Apenas viene? Bien, ok, gracias. No, gracias a usted. Entonces queda pendiente en estos términos, con 7 votos, que consideramos esta votación definitiva, y si les parece vamos a ir tomando votaciones definitivas para que el ministro Pérez Dayán regrese a votar solamente aquellos aspectos en que no se logre la mayoría calificada, por lo menos este que acabamos ahora de votar. Señor ministro Lainez, continúe. Gracias. El artículo 36, inciso C, apartado 2, inciso C minúscula, se refiere a la controversia constitucional de carácter local y la posibilidad de que corresponda al Tribunal Superior de Justicia el resolver este tipo de controversias cuando se da entre una o más alcaldías y el Poder Ejecutivo, Legislativo o algún órgano constitucional autónomo de la ciudad. El proyecto propone que es infundado el planteamiento, puesto que ya se reconoció la existencia de la controversia constitucional local
Y en este sentido, por la norma impugnada es inconstitucional, no hay traslape con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución Federal, puesto que esta controversia sería exclusivamente por disposiciones locales que violen la Constitución local. Gracias, presidente. Señor ministro, ¿podría de una vez también Sí, en la presentar el siguiente. 36 para el 36 en la parte también final para ya Es votar todo? claro, Sí. claro. Es la acción de protección efectiva de derechos y señala como causa de impugnación que esto permitiría al Tribunal Superior de Justicia ejercer un control de constitucionalidad respecto de actos y normas que violen derechos humanos y que esto es una facultad reservada al Poder Judicial, concretamente a través del juicio de amparo. Estos argumentos idénticos fueron estudiados y declarados infundados por el Pleno por mayoría de 9 votos en la acción 15-2017, por lo tanto el proyecto ratifica los argumentos. Gracias, ministro Lainez. Ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Si bien comparto el sentido de ambos conceptos de invalidez, no me aparto de las consideraciones del estudio del proyecto. Desde mi punto de vista, no veo una inconstitucionalidad en que la legislatura local habilite a los jueces locales a hacer lo que deben de hacer conforme a control difuso en un control concentrado. Por lo tanto, yo me apartaría de las consideraciones, pero voto a favor del sentido del proyecto. Gracias, ministro. Sírvase a tomar votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor del proyecto, apartándome de consideraciones. Señor ministro González A Alcántara. favor del proyecto. Señor ministro Esquivel Mozo. A favor del proyecto con salvedades. Señor ministro Franco González Alves. Proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. A favor del proyecto. Señor ministro Piña Hernández. Yo estaría en contra de reconocer validez al artículo 36, apartado C, numeral 2, inciso C, en función precisamente de que quedarían sin control constitucional este tipo de decisiones y por lo tanto se rompería y se violaría el principio de corrección funcional y supremacía constitucional. Yo haré voto particular y en el otro punto estoy de acuerdo con el proyecto. Señor ministro Medina Mora. A favor del proyecto. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro presidente. Con el Salgado. proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 8 votos por lo que se refiere a la propuesta de validez del artículo 36, apartado C, numeral 2, inciso C. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena vota en contra de consideraciones, la señora ministra Esquivel Moza con salvedades, la señora ministra Piña Hernández vota en contra de anuncio de voto particular y unanimidad de 9 votos por lo que se refiere a la propuesta consistente en reconocer la validez del artículo 36, apartado B, numeral 3, incisos A al G. Consecuentemente, se aprueba el proyecto y se reconoce validez en los términos que ha dado cuenta el secretario. Señor ministro Lainez, le pido sea tan amable de presentar el punto 3 relativo a seguridad ciudadana, por favor. El artículo impugnado es el artículo 41 de la Constitución local, que señala textualmente: la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México en colaboración con las alcaldías y sus habitantes. El proyecto propone declarar como fundado este agravio y declarar la inconstitucionalidad del precepto. El artículo 21 de la Constitución es claro al señalar que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, estados y municipios, así como el Gobierno de la Ciudad de México, y que estos deben de coordinarse conforme al artículo 21 para ejercer esta función concurrente o coordinada, más bien, perdón, coordinada conforme a las leyes que emite el Congreso Federal, que, como sabemos, es la ley general que sienta las bases del Sistema General de Coordinación en materia de seguridad pública. Por lo tanto, se propone declarar la inconstitucionalidad únicamente de la palabra exclusiva. Gracias, presidente. Gracias a usted.
Está a su consideración. En votación económica, consultas se aprueba. Aprobado por unanimidad de votos y se decreta en estos términos la invalidez. Continúe con el punto 5, señor ministro ponente, que habla del uso medicinal. Sistema educativo, punto 4, sistema educativo. Gracias. Artículo impugnado es el artículo 8, Ciudad Educadora y del conocimiento del sistema educativo local. La porción normativa impugnada señala que la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales velarán porque los materiales y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura física sean adaptables a las condiciones y contextos específicos de las y los alumnos, asegurando su desarrollo progresivo e integral, conforme a las capacidades y habilidades personales. El argumento de la demandante en este caso es que se invade la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, puesto que la Ley General, que sería la Ley General de Educación, habría otorgado atribuciones al Poder Ejecutivo para establecer los contenidos educativos y los programas los planes y programas de estudio. El proyecto propone declarar infundado este agravio y declarar la constitucionalidad del precepto, toda vez que siendo la educación materia concurrente, lo que queda definitivamente reservado a la Federación conforme a la Ley General de Educación es la elaboración de planes y programas de estudio del nivel básico, así como el material y equipo. Lo que este precepto señala es la posibilidad de velar para que los materiales y la organización escolar sean adaptables a las distintas condiciones personales de los estudiantes. Quiero señalar que conforme a la propia Ley General de Educación, las entidades federativas y la Ciudad de México tienen facultades. Primero, son los encargados de prestar el servicio público educativo en estos niveles. Y segundo, tienen facultades para prever sobre la organización y la manera en que se presta este servicio público. Por lo tanto, se propone reconocer la constitucionalidad de este precepto. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor ministro. ¿Está a su consideración? Si no hay observaciones, señor ministro. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, con alguna variante adicional que formularé en breve voto concurrente. Y si me permite, señor presidente, también del punto anterior que tratamos, quisiera anunciar a la Secretaría que voy también a formular un voto concurrente. Por supuesto, señor ministro. Señora ministra Piña. Estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, haré voto concurrente y yo estaría de acuerdo, pero con una interpretación conforme. Gracias, señora ministra. ¿Algún otro comentario? Sírvase tomar votación, secretario. Sí, señor ministro Gutiérrez Otillo. A favor. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Mozo. Con el proyecto. Señor ministro Franco A González. favor del proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. También a favor con ese voto concurrente. Señor ministro Piña Hernández. Por validez con interpretación conforme y consideraciones adicionales. Señor ministro A Medina. favor del proyecto. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro presidente Saldívar Ledo. Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permite informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto. El señor ministro Aguilar Morales anuncia voto concurrente, razones adicionales. La señora ministra Piña Hernández, voto concurrente con base en una interpretación conforme y anuncia y razones adicionales. Gracias, secretario. Le pido, señor ministro Lainez, que ahora sí presente el punto 5 completo sobre uso medicinal de la cannabis. Artículo impugnado, artículo 9. Derecho, ciudad solidaria, derecho a la salud. Toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa indica, americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. El agravio, la impugnación consiste en que se invadirían las competencias de la Federación porque solo el Congreso de la Unión puede legislar en materia de salubridad general y la regulación de los estupefacientes es facultad exclusiva de las autoridades federales conforme a la Ley General de Salud. Tal y como la mayoría
lo señaló en la acción de inconstitucionalidad 15-2017. En esa ocasión llegamos a la conclusión de que era infundado este agravio, puesto que el artículo no está regulando en absoluto la utilización de la marihuana, sino únicamente señalando como un derecho a las personas de permitir el uso médico y terapéutico, pero además reiterando el texto de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. Recuerda ustedes que la propia Constitución trae una norma transitoria que señala que esto entrará en vigor cuando el Congreso Federal autorizara, cosa que ya hizo, la utilización del uso médico y terapéutico de la cannabis sativa. Por lo tanto, propongo la constitucionalidad del precepto. Gracias, ministro. Ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Yo estoy parcialmente a favor del proyecto. Desde mi punto de vista, se debe declarar la invalidez de las porciones normativas médico y terapéutico. Me parece que es ámbito federal la regulación médica terapéutica de esta sustancia conforme a la Ley General de Salud. Sin embargo, el uso lúdico de esta sustancia es un derecho humano, como ya ha determinado la primera sala de la Suprema Corte. Gracias, ministro. Gracias a usted. ¿Algún otro comentario? Señor ministro. Gracias, señor presidente. Yo estoy conforme con el proyecto, simplemente en los mismos términos en lo que lo hice en la 15-2017, y me importa por lo que señalaba el señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A mí está claro para todos que los aspectos de salud y seguridad general no son competencia local, son competencia exclusiva de la Federación. Esta referencia al uso médico terapéutico pues me parece innecesaria y desafortunada y no necesariamente deviene en inconstitucional, pero en fin, estoy con el proyecto en esa lógica. Haré en todo caso un voto concurrente. ¿Algún otro comentario? Señora ministra. Yo voy a votar como lo hice en la acción de inconstitucionalidad 15/2017, siguiendo el mismo esquema que precisé que no estaba legislando materialmente en una competencia federal, y reproduciré el voto concurrente, pero estoy con el sentido. Gracias, señora ministra. Yo también votaré con el proyecto como en el precedente, porque me parece que el hecho que la Constitución local hable de uso médico y terapéutico no implica prohibir el uso lúdico de la marihuana, de tal manera que este precepto me parece subinclusivo, pero no necesariamente inconstitucional. ¿Algún otro comentario? Sírvase tomar votación. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del proyecto, salvo la validez de los términos médico y terapéutico. Señor ministro González Alcántara. Con el proyecto. Señor ministro Esquivel Moza. En mi voto a favor, con salvedades. Señor ministro Franco González Salas. Con el proyecto y haré un voto concurrente para explicar por qué en el precedente voté en sentido contrario y en este no se requiere. Yo voto con el proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. Yo, como lo hice también en la acción de inconstitucionalidad 15-2018, voto a favor y formularé un voto concurrente. Señor ministro Piña Hernández. Por la validez del artículo con interpretación conforme y con voto concurrente. Ministro Medina Mora. A favor del proyecto con voto concurrente. Señor ministro Lainez Con el Potisek. proyecto. Señor ministro presidente. Con el Saldívar proyecto. Llerdo. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de 9 votos a favor de la propuesta del proyecto, salvo por lo que se refiere a las porciones normativas médico y terapéutico, respecto de la cual existe una mayoría de 8 votos, con voto en contra del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, la señora ministra Esquivel Moza con salvedades, el señor ministro Franco González Salas anuncia voto concurrente, al igual que el señor ministro Aguilar Morales, la señora ministra Piña Hernández anuncia voto concurrente con interpretación conforme, y el señor ministro Medina Mora también anuncia voto concurrente. Se decreta la validez en esos términos y toca ahora, señor ministro ponente, el punto 6, derechos de migrantes. Derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Las personas migrantes y las personas sujetas de protección internacional y en otro contexto de movilidad humana, así como sus familiares, independientemente de su situación jurídica,
tendrán la protección de la ley y no serán criminalizadas por su condición de migrantes. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para la protección efectiva de sus derechos bajo criterios de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e inclusión. Este artículo se impugna supuestamente por ser competencia exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de emigración e inmigración. Tal y como lo debatimos y lo resolvimos en la acción inconstitucional 15-2017, los planteamientos se consideran infundados. Efectivamente, hay una facultad del Congreso Federal para legislar en materia de migración, pero esto debe de entenderse en cuanto a la situación jurídica de los migrantes e inmigrantes en el país. Pero ello no impide que una entidad federativa, o en el caso de la Ciudad de México, amplíe o reconozca derechos humanos de las personas que transitan por sus respectivos territorios. Por las mismas razones, el proyecto, recogiendo estas consideraciones, propone la constitucionalidad del precepto. Gracias, señor ministro. ¿Está a su consideración? No hay observaciones. En votación económica, consultos, se aprueba. Aprobado por unanimidad de votos. Pasamos ahora, señor ministro, al punto 7, patrimonio de la ciudad. Patrimonio de la ciudad. El gobierno de la ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno federal, conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial, natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios naturales y rurales con categoría de protección. En la demanda se señala que la Federación es la única competente para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Se considera parcialmente fundado este agravio, toda vez que, salvo las porciones normativas arqueológicos y paleontológicos, los cuales efectivamente, conforme a la Ley Federal de Monumentos y Zona de Monumentos, sí quedaron reservados a la Federación. Los demás, la protección sí puede corresponder a las entidades federativas. Gracias. Gracias, señor ministro. ¿Está a su consideración? En votación económica, consultos, pero había algunos que habían votado en contra. Tienes razón. Entonces, habíamos comentado, inclusive antes de empezar la sesión, que creo que el señor ministro Medina Mora y yo habíamos en el asunto anterior, en la acción de inconstitucionalidad 15-2017, votado también por la invalidez de la porción que señala históricos. En ese sentido, yo votaré con el proyecto, pero con esta salvedad o con esta adición que propondré en un voto concurrente. Gracias, ministro Luis María Aguilar. Ministro en los Medina mismos Mora. términos que el ministro Aguilar. Gracias, ministro Medina Mora. Sírvase tomar votación. Sí, sí. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor. Señor ministro González Con el Alcántara. proyecto. Señor ministro Esquivel Mozo. Con el proyecto. Señor ministro Franco González A favor Salas. del proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. Con el proyecto, con la salvedad de la porción históricos. Señor ministro Piña Hernández. Por el proyecto. Señor ministro Medina Mora. En los mismos términos que el ministro Aguilar. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro presidente Saldívar. Con el Lerdo. proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de 9 votos a favor de la propuesta del proyecto, salvo por el voto de los señores ministros Aguilar Morales y Medina Mora, quienes votan en contra respecto de la porción normativa histórica. Se aprueba en esos términos y debido a que tenemos una sesión privada convocada previamente, voy a proceder a levantar la sesión en el entendido que las votaciones alcanzadas hasta este momento
son definitivas. El ministro Pérez Dayán, en la siguiente sesión a la que asista, votará exclusivamente por el aspecto en que no se alcanzó la votación calificada y seguiremos con el asunto por lo que falta. Señor ministro Medina. Discúlpeme, presidente, solamente para dejarlo planteado, ya que usted lo declara como definitivo, en relación con el artículo 11, que es los derechos de migrantes, yo voté a favor del proyecto. Sí. En el antecedente yo voté en contra, fui el único que voté en contra. Haré un voto concurrente simplemente porque atiendo el criterio mayoritario. Sigo pensando que no es competencia local, pero me ajusto al criterio mayoritario. Perfecto, gracias, señor ministro. Se lo agradezco mucho porque eso permite que se vaya generando certeza sobre estos temas. Entonces, procedo a levantar la sesión, convocando a las señoras y señores ministros a la próxima sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el día de mañana a la hora de costumbre. Se levanta la sesión.